padres valientes en tiempos de crisis. Y obviamente entendiendo que esta palabra, pues padres, ¿sí? Encierran muchas cosas, ¿cierto? Son esos educadores, ¿cierto? De estos pequeños o de estos jóvenes en tiempos como estos, tiempos difíciles, donde hay tantos cambios, donde hay tantas situaciones que realmente pueden ocuparnos nuestros pensamientos, pero con todas estas experiencias vividas como grupo y como proyecto, pues nos ayudan, ¿cierto?, a tener más herramientas a la mano para saber qué hacer y cómo hacerlo en momentos como estos. Así que bueno, nuevamente bienvenida Adri y Griselda, y bueno, aquí las dejo entonces con el equipo. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias por este tiempo. Bienvenidos a todos. Y es muy, muy especial hoy estar aquí con mi amiga Gris, ¿verdad? Así es, Adri. Hola a todos, buenas tardes. Yo quiero presentarme, soy Griselda Torres y pues es un privilegio, la verdad, para nosotras hoy poder estar compartiendo estos temas que pues en ocasiones nos hicieron o nos han hecho llorar mucho, ¿verdad? Y que nos han costado bastante trabajo, pero que hoy nuestro Padre nos da, ¿verdad?, la oportunidad de compartir estas experiencias que nosotros hemos vivido y que estamos viviendo para que muchas de ustedes que están pasando o que en algún momento van a pasar y esperemos que no, ¿verdad? Puedan ustedes encontrar una respuesta, un consejo o una instrucción para poder salir adelante, ¿verdad? Así Adri. es, así es. Y vamos a estar en este tiempo viendo dos historias. Bueno, mi nombre es Adriana Morera, porque sí, no me presenté. Soy madre soltera de un hijo, de un chico que hoy tiene 18 años. Yo ya viví un proceso, pero aquí tenemos a Gris. Viví un proceso del que hoy me siento muy gozosa, muy feliz. Y en medio de este tiempo van a ver ustedes dos historias. Yo ya la pasé y oí la experiencia de haber tenido, de lo que hoy vamos a compartir, es lo que Gris está viviéndolo, así como muchos, en el momento. Su hijo, Joel, cuéntanos de él, Gris. Pues es un niño superdotado, superdotado en el aspecto de que pues tenía muchas noticias, ¿verdad? Yo en mi profesión me desempeñé como docente muchos años y pues mirando, ¿verdad? Alumnos que pasaban y pasaban, generación tras generación en las universidades, porque yo era maestra de universidad. Luego me vine a la prepa y empecé a ver a mis alumnos con unas conductas de tal manera que yo veía a mi hijo reflejado ahí. Entonces yo decía, mi hijo va a ser así o mi hijo va a ser así, ¿verdad? Y a veces yo decía, no quiero que mi hijo sea así. Mientras que yo trabajaba, a mi hijo le llegaban, pues, su dotación, ¿verdad? Puedo decir, pues, las malas noticias para mí. En la escuela siempre fue catalogado, etiquetado, de una manera muy mal, de una manera desagradable, de unas cosas que no como madre es grato enterarse, ¿verdad? Entonces, mi niño apenas estaba en primero de primaria y yo escuchando tantas cosas de él y yo decía, bueno, pues, ¿qué me están hablando de un delincuente o qué? Entonces, pues yo miraba a mi hijo como un angelito, ¿verdad? Como todas las mamás vemos a nuestros hijos hermoso, precioso, la cosa más bella y recibir estas noticias. Entonces, en mi formación, en mi trayecto como maestra, yo dije, bueno, es ahorita en donde mi hijo puede recibir la instrucción, la formación, de tal manera que él pueda recibir esa semilla que más adelante lo va a hacer crecer como esa persona en la cual yo deseo como madre que él se convierta. Entonces decidí invertir en mi hijo, sembrar en mi hijo. Y lo primero que hice fue, pues, lo saqué de la escuela. Así. Yo he tenido todo este tiempo, ahorita ya mi hijo es graduado de primaria, pero todo su tiempo de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, lo hicimos en casa.
Sí, mi hijo tiene 11 años, en estos días cumple sus 12 años. Como decía mi compañera Adri, estoy pasando la etapa difícil, la complicada, esa en donde muchas personas le dicen la adolescencia. Yo considero que mi hijo no adolece de nada, pero es un proceso en el cual nosotras vamos ahorita a mencionar parte por parte. Quiero mencionar que durante esta presentación vamos a estar hablando de la Biblia como un libro de instrucciones en el cual nosotras hemos basado nuestras vidas. Yo decidí que si esos consejos le han funcionado a muchas personas que conozco, que he tomado como ejemplo a seguir, yo dije así, como a ellos les ha servido bastante, así tomé yo. Entonces, así hemos criado a nuestro hijo en función a ese libro, a todo lo que está ahí escrito, y no como un libro religioso, ni tampoco invitándolos a pertenecer a un grupo religioso, sino que veamos que nuestro instructivo de vida está ahí precisamente. ¿No es así, Adri? Así es, y invitamos a todos los papitos, las mamitas que están conectadas, a que en medio que vamos pasando cada tema, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartirnos, vamos a estar muy atentas al chat porque después de la presentación, la idea es en que todos podamos interactuar. Entonces, si van haciéndolo, poniendo sus preguntitas ahí, nosotros vamos a estar súper atentos y esto nos va a llevar al final del compartir entre Gris y yo, a que luego podamos unirnos todas a compartir. Entonces, muy, muy, muy pendientes de escribirnos en el chat. Muy bien. Pasamos a nuestra primera diapositiva. Dice primero, valientes, pues vimos que el tema es padres y madres valientes en tiempos difíciles. Y no nos estamos refiriendo así como a tiempos difíciles, a algo como la época del COVID o la época de la adolescencia o de la juventud. No es exactamente una época así, sino nos estamos refiriendo a la época en la cual se presenta el problema, la situación. Por ejemplo, para mí, cuando en aquel tiempo que mi niño apenas tenía sus primeros 7 escasitos años y que me dan noticias y que a mi hijo pretendían en su escuela empastillarlo, enviarlo con psicólogo, con psiquiatra, a esos tiempos difíciles me refiero. Dice que aquí valiente en el hebreo es la palabra gibor, que significa guerrero fuerte, que tiene que sacar fuerzas de donde tiene o de donde puede, osado y que no tiene temor en la batalla. Qué emoción, imagínense que estemos en la batalla y que no sintamos temor. Wow, eso es algo sobrenatural, ¿verdad? Yo creo que a una madre cuando se trata de sus hijos le salen las fuerzas hasta de donde no se imagina, ¿sí? Entonces, a veces creemos que no podemos o que no vamos a poder, que somos débiles, pero métanse con nuestros hijos y van a saber. De ahí Sí. sacamos, ¿verdad, Adri? Así es. Y mira, lo que tú dices, yo he escuchado testimonios de madres que han alzado hasta carros en medio de una situación de su hijo. Y así debemos ser. Esas valientes, eso es lo que Gris aquí nos está compartiendo, de que en ese momento de la batalla, pues podamos estar así, bien valientes. Así es. En Josué 1:6 dice, ahí se menciona la palabra valiente, pero esa palabra de valiente más bien está enfocado a ser fuerte y justo en ese momento de las dificultades. Así como dice Adri, que ella ha escuchado testimonios de personas que hasta un carro han podido levantar. ¿Qué no puede hacer, verdad? El poder que nosotros a veces usamos, que no sabemos de dónde salió y luego nos quedamos así como impresionados de nosotros mismos, de decir, bueno, o sea, yo no lo hice, tal vez alguien más me ayudó, ¿verdad? Y experiencias como esas son las que nosotros hemos vivido, las que yo estoy pasando actualmente. Bueno, Adri. Bueno, es muy especial el que nosotros podamos ver que hay momentos en que cosas no ocurren como nosotros deseamos, como se planearon, y entonces creemos que todo va mal. Pero es empezar a entender cuánto nos cuesta a cada una de nosotros ese trabajo de aceptar la realidad tal como es. Que nosotros podamos
conciliar con nuestras expectativas, lo que se está haciendo, ¿cierto? Algo que realmente, realmente nos lleva o nos ocasiona un sufrimiento. Y aquí vamos a ver, cuando se trata de nuestros hijos, situaciones que nos llevan a vivir eso como que no sabemos ni qué hacer. Pero aquí vamos a ver algo muy especial y es lo que Gris nos va a compartir. En medio de que todo vemos mal, vamos a ver. Así es. Aquí, como dice en la diapositiva, dice, nos cuesta trabajo aceptar la realidad. A veces uno se encierra en su negacionismo, ¿verdad? Uno dice, no, no puede estar pasando eso. Y la otra es que uno puede enfrentar la realidad tal y como es. Y muchas veces nosotros, yo entiendo que uno se cierra, ¿verdad? A no aceptar cosas negativas, puesto que cuando se trata del hijo o de la hija o de los hijos en general, pues uno no quiere que le toquen a sus retoñitos, ¿verdad? Claro que nadie quiere que se metan con sus hijos. Entonces, sí hay ahí un montón de contradicciones entre lo que yo quisiera y lo que realmente está pasando, entre lo que, ay, yo no crecí o no tuve hijos para esto. No, mis planes eran así, así, así. Entonces, nosotros nunca tuvimos hijos planeando que nazcan y hagan lo malo, ¿verdad? O que se porten mal, ¿no? Todos tenemos planes de que nuestros hijos sean exitosos, bien portados, los mejores, ejemplares, y, o decepción, a veces no ocurre tal cual. Pero igual son nuestros hijos, tenemos que amarlos, aceptarlos, apoyarlos y sobre todo abrazarlos. En todo tiempo tenemos que estar abrazando a nuestros hijos, y si no somos las madres y los padres los que apoyamos a nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Y puede ser eso que venden en la esquina, ¿verdad? Puede ser esa persona que más adelante les va a causar daño, que les va a causar sus traumas, que les va a ocasionar algo que por el resto de su vida les puede estar afectando, mental, físicamente, en el ámbito en el que ustedes quieran. Entonces, no siempre nosotros vamos a tener las respuestas para enfrentar esas cosas. Por eso, ahorita vamos a mencionar una serie de consejos para poder enfrentar a estos desafíos que se nos podrían presentar. Adri. Esta es una pregunta que queremos que quienes están ahí nos puedan compartir en el chat. Y bueno, ahí estaremos pendientes para el final. ¿Has sentido como si tus hijos fueran por un camino diferente al tuyo? Pues bueno, Gris y yo sí lo hemos vivido. Como que eso, lo que ella decía ahorita, nuestras expectativas son una, pero nuestro hijo creemos que va allá por otro camino, lejos, y como que no se enruta con eso que nosotros pensamos, con eso que nosotros queremos. Incluso Gris decía ahorita, pues cuando tenemos hijos, nosotros no queremos que hagan lo malo, ¿cierto? O sea, que no vayan por el mal camino, pero a veces van así, por otro. El hecho de compartir, de estar compartiendo Gris y yo en este tiempo con ustedes, es porque tenemos, mejor dicho, una historia de vida de nuestros hijos muy, muy similar. Así que a todo lo que dice Gris, yo solamente puedo decir Gris, igualito, ¿sí? Entonces, así nos hemos sentido, como si nuestros hijos fueran por un camino totalmente diferente al que nosotros vamos. Cuéntenos ustedes en el chat, ¿sienten que esto les pasa? Bueno, ahí en donde dice la pregunta, ¿ha sentido? Ahí yo creo que en algún momento de nuestra vida, todos, también cuando fuimos jóvenes, sentimos que desentonábamos por completo con nuestros padres, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas siempre nos sentimos incomprendidos. Tal vez nosotros ahorita tenemos una excelente comunicación con nuestros hijos y no estamos viendo esto, pero en algún momento a veces los hijos son tan apegados a nosotros, pero sí creen que andamos en otro canal, andamos en otro camino. Ellos son los que desentonan con nosotros en ciertas etapas de su vida. Y nosotros no queremos que esto los arrastre
a unas consecuencias que podrían dañar su vida, ¿verdad? En mi formación yo estudié, bueno, al final de mi carrera, yo estudié doctorado en educación y durante esa formación me topé con testimonios en los cuales muchos maestros, muchos formadores de alumnos, de estudiantes, tenían a sus hijos uno por allá y otro por allá, o sea, despegados de su corazón. Y no estoy hablando de países o de territorios, estoy hablando de su vida. Yo veía a mis compañeros y decía, ¿y tus hijos? No, pues mi hijo no quiere nada conmigo, mi hija ni me habla, tengo 4 años sin saber nada de mi hijo, y cosas así que yo decía, ay, ¿cómo pasó eso? ¿En qué momento te perdiste? O sea, ¿en qué momento dejaste que tus hijos salieran de tu camino o de tu vida? Entonces, muchas veces eso va a ocurrir, pero está en nosotros el ganar el corazón de nuestros hijos. Es por eso que nosotros estamos compartiendo con ustedes que nosotras basamos nuestra vida en este libro de instrucciones, de este libro de instrucciones tan maravillosas en el cual nosotras hemos encontrado pues el descanso, la paz, el consejo, el consuelo y un montón de cosas, ¿verdad? Ahora voy a compartirles un poquito acerca del testimonio de Joel. Joel. Gris, mira que Más, en algo de lo que tú estabas hablando, precisamente alguien envió esta pregunta por el grupo o nos compartía. A veces nos hemos sentido perdidos como padres, como si todo lo que hiciéramos no tuviera fruto. Y sí, a quien nos compartió esto, así es como nos hemos sentido y vean lo que va a estar compartiendo aquí Gris. Y vamos a encontrar al final un aliciente a esto que nos comparten. Entonces, Gris, sigue aquí. así es, en ese sentir hemos pasado un montón de veces, nosotras, Adri y yo, así nos hemos sentido como que si todo lo que hiciéramos no da fruto, como si nada estuviera saliendo bien, como si todo fuera en vano. Pero les voy a mostrar la primera diapositiva que estamos usando como la presentación principal. Esto va enfocado en primero, miren, sembrar y luego ver un poquito y luego otro poquito y al final del día vemos el fruto, ¿verdad? En sí, el fruto nosotros lo vamos a ver al final del día. ¿Cuándo es eso? Cuando nuestros hijos ya estén grandes. Tal vez lo veamos cuando ellos estén realizados como profesionistas, cuando se casen, cuando tengan un trabajo, tal vez cuando ya estén en la preparatoria, no sé, pero sabemos que eso va a llegar. ¿Por qué? Porque lo hemos experimentado y porque sabemos que nada del trabajo que nosotros hagamos como padres es en vano. Todo tiene su fruto, aunque al momento hay un consejo, hay una instrucción, hay una palabra que dice que la disciplina al momento no es agradable, pero que a la larga produce mucho fruto. Entonces, así como yo miraba a mis compañeros de doctorado, directores de escuelas, rectores de universidades, y miraba yo que sus hijos por un lado y por otro, yo tomé la determinación de que yo no quería así a mi hijo. Entonces, cuando empecé a recibir esas malas noticias, yo lo primero que hice fue tomarlo yo. Dije, yo lo voy a educar, me ha costado mucho trabajo, también mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero ¿qué creen? Todavía no estoy viendo el fruto, ¿eh? Por eso estamos aquí compartiendo de que mi niño está pequeño, tiene 12 años, estamos en la etapa en la que yo sigo sembrando, en la que me sigo esforzando, lo sigo formando como persona y como estudiante. No digo que sea malo el que un hijo vaya a la escuela, para nada, para nada. Hay escuelas excelentes. Lo que pasa es que yo decidí hacer eso con mi pequeño porque yo decidí sembrar en él. A mí me parecía muy ilógico que yo toda la semana le decía a mi hijo, es que tú eres un hijo muy bueno y es que tú eres un hijo muy obediente. Y yo trataba de sembrarle a mi hijo cosas positivas, pero me lo llevaba para la escuela y en la escuela me lo alimentaban de todo lo contrario, me lo etiquetaban y le decían cosas de tal manera que mi hijo salía
al finalizar la jornada escolar, terminaba como derrotado, cansado de tanto amenaza, porque le decían, cuando venga tu mamá y cuando venga tu mamá le vamos a decir esto. Entonces yo sentí que la escuela no era un bien o un beneficio para mi hijo y me lo tomé y me empecé a empapar. Yo nunca he sido maestra de primaria, yo nunca tuve una formación de ese tipo, pero yo dije, bueno, se trata de mi hijo y como decíamos al principio, se trata de ser fuerte en los tiempos difíciles. Saqué material de donde no se imaginan y me puse a preparar a mi hijo. De tal manera que ahorita las actitudes no les voy a decir que, ay, sí, tengo un hijo excelente. No, estamos en la lucha, estamos en la formación de su carácter, estamos batallando, pero ahí le llevamos el fruto. Como les dije, no lo estoy viendo todavía, pero yo sé que va a llegar. ¿Verdad, Adri? Así es, Gris, así es, va a llegar. ¿Y cómo va a llegar? Aquí vamos a ir viendo, ¿verdad? Gris, precisamente aquí nos compartía Sara y nos decía, gracias por este tiempo. Y Sara, así todas nosotras agradecemos este tiempo, agradecemos esta razón por la que hemos sido unidas a través de Raising Up y es que estamos compartiendo lo que ella decía. Y vamos a ir viendo esta gran aventura que Gris empezó a vivir y así como nos contaba. Y aquí, bueno, la calma está por llegar, decía Gris. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras llega esa carga? ¿Qué hacemos mientras todo se va dando? Aquí Gris nos compartía como ese testimonio. Yo no voy a hablar así del mío porque ya en otra reunión fue muy emocionante el poder compartir lo vivido y a lo que el Señor me llevó en los 3 últimos años, a ganarse el corazón del hijo. ¿Y cómo lo viví? Callando. Durante los últimos 3 años de mi hijo, yo compartía en la reunión anterior que él decidió salir de su colegio y empezar la educación en casa. Y que para mí era terrible, terrible, pues, ¿qué iba a hacer yo con mi hijo en la casa? Si no se lo aguantan en el colegio, ¿cómo me lo iba a aguantar yo? Pero en medio de callar, en medio de darle a mi hijo el tiempo de conocer qué es lo que él piensa, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, llegué a compartir tantas cosas con él y nos volvimos esos amigos que, claro, él llegaba y me contaba cosas que me parecía terrible, que me ponía los pelos de punta, eso estaba mal, pero lo callaba delante de él, callaba, y hubo un secreto que me fue enseñando y por eso vamos a pasar a esta diapositiva, el entender que la calma está por llegar, pero mientras tanto, ¿cómo lo vamos haciendo? Y esto lo aprendimos, como dijo al inicio, habló del libro más grande, el que se ha vendido por toda la historia, el que ha llegado a ser más conocido por personas y que cambió la vida de Gris, cambió mi vida, ha cambiado la vida de muchas personas y de una manera sencilla, sin estar pagando, bueno, una serie de cosas sobrenaturales que queremos compartir. ¿Cómo nos ganamos el corazón de nuestros hijos? ¿De qué manera se vive? Aceptando. ¿Aceptando qué? Pues aquí es el tener que entender, nos dice Filipenses, que de nada nosotros tenemos que estar afanosos, sino que nosotros, todo lo que nosotros deseamos, todas esas peticiones, pues van a ser conocidas delante de él. Entonces yo les estaba diciendo, mi hijo llegaba a contar un montón de cosas que para mí eran una locura. Yo me quedaba callada y mientras me quedaba callada, en mi mente yo le pedía a Dios, o sea, mira esto, clamaba, entregaba una petición. Y en medio de esto podían pasar dos cosas. Una,
que mi hijo estuviera mal, pero que su mamá no se lo iba a decir, sino que Dios mismo se lo iba a decir a él. O dos, la que no tenía la razón era yo. Entonces Dios se encargaba, o se encarga, esto es en presente, ¿no? Esto es todo el tiempo, pues de cambiarme a mí la manera de pensar, de entender, oiga, lo que mi hijo me está diciendo, sí, como que así es. Y de esa manera empezamos a crear una relación de amistad y hoy día puedo tener la amistad con los amigos de él, el conocer una serie de virtudes que los hijos admiran la relación que nosotros tenemos. Pero ¿cómo? Vamos a ver, aceptando, viendo, conociendo a nuestros hijos, viendo cómo Dios empieza a interactuar con nosotros, cómo Dios va a contestar cada ruego que nosotros presentemos a Él y de esa manera nosotros nos volvemos agradecidos, empezamos a dar gracias. De esto es este primer punto que nos habla Filipenses, ¿verdad, Gris? Afirmativo. Y dice Filipenses, dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, porque Él siempre está obrando. ¿Así es, Adri? Así es. Y vean, entender que no somos víctimas, entender que nosotros tenemos que empezar a tener gozo, empezar a llenarnos de ese gozo, pues es lo que nos habla Primera de Tesalonicenses 5:16. Que dice, estén siempre alegres. Así es. Ahora, ¿cómo fortalecernos? Es lo que Gris nos compartías, ¿verdad? Así es, buscando ayuda. Cuando nosotros buscamos ayuda, bueno, primero yo la busqué en ese libro, ¿no? En ese libro, en el Salmos 28:7 dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. O sea, ¿cómo no consultar ese libro si está lleno de consejos, está lleno de instrucciones? Entonces, podría decir uno, bueno, pues yo ya estoy grande, ¿verdad? Yo, ¿para qué necesito eso? Pero no, de allí saqué casi todo lo que yo necesitaba para instruir a mi hijo, a mi pequeño. También, gracias a este libro, yo encontré asociaciones en donde venden libros de origen cristiano, podríamos decir así, instituciones en donde yo conseguí material para poder educar a mi hijo. Entonces, el hecho de buscar ayuda no quiere decir que nosotros solos no podamos. Necesariamente está comprobado que el ser es un ser social, ¿verdad? Solos a veces sí podemos en algunas partes, pero va a haber partes en las que sí necesitamos complementar. Entonces yo me di cuenta de que necesitaba un complemento para mi hijo, para su formación, y lo hice por él y para él. Entonces sí busqué esa ayuda en los libros de origen Así es. cristiano. Y lo que Gris nos comparte aquí, Paula nos está hablando a través del chat. Ella dice, soy madre homeschooling de 3 varones, uno de 14 años, de 11 años, los dos entiendo que tienen 11 años, y hay días que pienso que aprenderían más en el colegio académicamente. Yo no soy maestra, mi formación es totalmente diferente. Y sí, Paula, así es. De pronto el tema de estar educando en la casa es una locura. Y Gris precisamente nos comparte ella tiene su hijo allí, ella tiene la experiencia como maestra, ella estudió para eso y tiene una cantidad de situaciones súper difíciles en casa con su hijo. En mi caso, yo no soy maestra, nunca le ayudé a hacer tareas a mi hijo, eh, y el proceso fue totalmente diferente. Aquí no podemos tener una fórmula. Hazlo así, con estas pautas, esta y esta, de manera humana. ¿Sí? O sea, como si fuéramos un psicólogo, como Gris es una maestra, inclusive no una maestra de colegio, sino una maestra de universidad que se supondría, pues estaría mucho más preparada para atender a su hijo. Y bueno, hay muchos casos,
pero no hay una fórmula, no hay una fórmula humana. Y lo que estamos viendo aquí, Paula, y es para todos los papitos, para todos los que vemos, estos son consejos que no fallan. De esta manera vamos a poder atender las situaciones que ha vivido Gris con doctorado, o sea, profesionalmente, mejor dicho, súper preparada, han sido muy difíciles. Y ella humanamente no ha podido atender. Pero sí los consejos que Dios a través de su instrucción que está en la Biblia nos lleva a que todo cambie, y lo que yo ahorita compartía. Si yo estoy mal, al quedarme callada, es Dios quien va a darme la razón de si mi hijo está mal, pero no diciéndoselo, sino que Él va a obrar situaciones donde todo va a cambiar. Y si yo la que está mal, pues precisamente Él me va a cambiar a mí, me va a llevar a cambiar acciones o me va a llevar a hacer cambios que se generan y van fortaleciendo mi carácter, pero también el de mi hijo y de esposo, de todos los que me rodean. Entonces, gracias Paula y gracias a todas las que están conectadas. Si hay preguntas, estamos muy atentos al chat porque de eso se trata este tiempo, de compartir las unas y las otras. Y vamos a compartir la experiencia, nosotras dos como madres, historias en condiciones totalmente diferentes que nos unieron. ¿Por qué? Porque un creador, alguien que creó el cielo, la tierra, que es el Todopoderoso, nos enseña a través de la instrucción, de la manera que aquí estamos compartiendo los consejos que llevan a que Gris hoy esté viviendo una situación en la que a veces ella nos va a compartir una de todas sus anécdotas, tiene muchas, pero esas anécdotas que le marcan a uno, que uno dice, no, ¿y ahora cómo reacciona ante esto que hizo mi hijo? Y esto, esta paz, esto de que estamos hablando, esto que ella decía del Salmo 28, cómo el Señor se convierte en esa fortaleza, cómo Él se convierte en ese escudo, cómo en Él empezamos a confiar, cómo nuestro corazón depende tanto de Él y empezamos a entender que somos ayudados por Él, que Él empieza a poner gozo en nuestro corazón, que Él empieza a cambiar nuestra manera y alabarle, cantarle, y nuestro comportamiento va siendo totalmente diferente sin ser religiosos, sin ser así como todo el mundo es. Y esto nos lleva a vivir un tiempo totalmente diferente, ¿verdad, Gris? Amén. Así es, mi Adri. Fíjense que en Proverbios 31:26 dice, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Eso es algo que todas como mamás tenemos que empezar a practicar y da órdenes con bondad y sus palabras son sabias. ¿De dónde vamos a sacar la sabiduría? Podremos, imagínense, ¿no? Dar una conferencia y hablar todo bien bonito, pero que no se nos pare el niño enfrente porque, ¡ay! Ya perdimos el control, ¿verdad? Pareciera que enfrente de nuestros hijos nosotros somos el desorden total. Pero no, gracias a ese libro nosotros hemos aprendido que ellos son nuestros mejores amigos, son el fruto de nuestra vida, del cual vamos a rendir cuentas, son, a fin de cuentas, son el producto terminado de esta maquila llamada hogar. Entonces, como dice mi amiga Adri, les voy a compartir en una de las ocasiones en las que, híjole, estábamos en la casa de unos amigos y como esta situación ocurrieron muchas, o sea, tal vez se sientan identificados y digan, ay, también mis hijos han hecho cositas así. Bueno, pueden ser en menor potencia o mayor potencia, pero bueno, estábamos sentados todos comiendo y yo decía, ¿dónde está mi hijo? Y ya me decían, no, cálmate, está bien el niño. Y yo, ¿y dónde está mi niño? Quiero verlo, quiero verlo. Y me decían, no, quédate quieta, aquí no pasan carros. Y yo no tenía miedo porque me lo fuera a atropellar un carro. El niño tenía 5 años, pero ya sabía cruzar la calle. Y yo, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Hasta que alguien me dijo, ya, tranquila, quédate quieta, no va a pasar nada. El dueño de la casa me dijo así.
tranquilízate, qué exagerada eres. Y yo me quedé sentada y de repente viene la niña de él corriendo y le dice algo a su mamá y su mamá entra con una manguera corriendo porque el niño, mi hijo, había encendido un encendedor y prendió el colchón, prendió la cama. Entonces, si esa niña no viene a avisar, la casa entera se quema. Imagínense. O sea, esa es una de las anécdotas, pero sobre esa viví una y otra y otra. Entonces, también hubo situaciones así en el colegio. Entonces yo dije, bueno, mi hijo no puede estar en un colegio en donde yo no lo estoy viendo, en donde yo no lo puedo estar vigilando y no le puedo estar llamando la atención, ¿verdad? A nadie le importa más el resultado que a una madre. Entonces, en la escuela podrían castigarlo, podían sancionarlo, suspenderlo y un montón de cosas, pero nada de eso le iba a hacer un beneficio al corazón de mi hijo. Entonces, fue por eso que yo dije, bueno, voy a hacer lo que se me hace más complicado ahorita y precisamente no por complicado lo escogí porque era lo mejor para él. Entonces, como decíamos al principio, todavía no estoy viendo los frutos, tiene 12 años, casi cumplidos, pero ahí la llevamos, ¿verdad, mi Adri? Así es. Y así como Gris cuenta esta historia, cada una de nosotros tiene un montón, unas situaciones que podríamos contar. Aquí Paula nos dice, estoy segura del camino que elegimos para nuestros hijos de 3 años atrás. Es como un miedo constante al fracaso académico y luego espiritual, que el Eterno no permita. Aunque busco hacer la excelencia y vivo 24 horas en función de ellos. Pero Paula, es precisamente aquí y de acuerdo a esto que tú nos estás contando y lo que nos está contando Gris, muchas situaciones, pero empezar a vivir no en función de los demás, sino empezar a depender de Dios, como lo vemos acá, y en Juan 16:33 nos dice que estas son las cosas que Él nos ha hablado, o sea, lo que está escrito en ese libro, pues Él nos ha hablado para que nosotros podamos tener en Él paz, porque en el mundo nosotros vamos a tener mucha aflicción y hay muchas situaciones que vamos a vivir. Mi hijo un día rompió el parabrisas, o sea, el vidrio principal de una camioneta que estaba, hacía 8 días había salido del concesionario y la camioneta costaba 80 millones y como estaba tan nueva, no había todavía sido asegurada. Y después de que mi hijo hace esto, pues duró. Y es más, en ese momento yo estaba, había sido operada en una rodilla cuando me llaman de la policía que mi hijo estaba en un CAI. Un CAI es donde, bueno, no sé en los otros países cómo lo llaman, pero la policía tiene unas estaciones y allá llevan las personas como para solucionar, para si van para la cárcel, si van para, o sea, de acuerdo a lo que hayan cometido, pues qué va a pasar con ellos. Y yo en muletas tuve que, no había, él estaba en un camino que era de ciclorruta, yo no podía coger un taxi, no podía irme en carro, pues me tocó irme caminando y pues con muletas y bueno, recién operada y todo esto, fue algo terrible. Pero así como Paula nos comparte, aquí estamos compartiendo esta cita. Nada es para siempre, nada, nada, nada es para siempre. Entonces, entender eso, que nada es para siempre. Hay momentos que vamos a vivir, que vamos a tener aflicción en el mundo, pero nosotros debemos confiar. ¿Confiar en quién? ¿En un psicólogo, en un medicamento? No, claro, yo digo, así como Gris es una excelente, o sea, tiene diplomado, tiene un montón de cosas, excelente que Dios le haya llevado a todo eso. Pero confiar en ella, no. Confiar en un doctor, no. Muy bien, porque todos debemos estudiar y tenemos talentos y hay muchas, muchas cosas que Dios nos permite ayudarnos los unos a los otros. Pero nuestra confianza no está puesta en la persona, no está puesta en la situación, no está puesta en la condición, sino que debe estar puesta en aquel que creó todo, que no lo entendemos, que a veces han pasado tantas cosas
que como que, ay, yo no quiero creer en Dios o no quiero aceptar, pero simplemente hay una instrucción, ya está escrita y pues se va a cumplir. Pero la invitación es a que todos aprendamos a confiar, ¿sí? Sin que seamos obligados, sino en medio de lo que vamos viviendo se forme nuestro carácter porque hay alguien que ha venido a vencer al mundo. Y entre más le conozcamos, entre más nosotros nos sumerjamos en él, pues toda nuestra historia va a cambiar. Y salir del tema de la religiosidad, salir del tema de depender de un medicamento, salir del tema de que yo tengo la razón, salir del tema, por ejemplo, la glotonería, cuando comemos, es salir y empezar a confiar en el vencido de este mundo, ¿sí? Y ahí por eso estamos compartiendo estas cosas, ¿verdad, Gris? Afirmativo. Y dice en Juan 16:33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Cuando dice en mí, se refiere a este libro. Si nosotros tomamos esas instrucciones y andamos conforme a lo escrito en él, vamos a tener paz. Y enseguida dice, en el mundo tendrán aflicción, muchas pruebas y tristezas, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, sin esa instrucción, vamos a batallar para salir adelante. Vamos a salir todos raspados, todos caídos, todos desgreñados. Vamos a salir como, quién sabe, ¿verdad? Pero con la ayuda de este ser superior a nosotros, vamos a poder salir bien librados. Y con toda la seguridad, vamos a estar sembrando cosas buenas en el corazón de nuestros hijos. Y vamos a ver su futuro, aunque ahorita estemos viendo oscurito y todo medio torcidito y todo como que no está muy apto para contarlo en público, aunque lo estemos viendo así ahorita, vamos a imaginar un futuro asegurado porque el que lo está hablando es fiel y lo ha cumplido. Por eso yo les dije al principio, yo me basé en personas que tomaron este libro como instrucción, lo abrazaron y he visto sus frutos, he visto sus resultados. Entonces yo dije, así quiero a mi hijo. Y para allá voy, para allá voy. En eso estamos ahorita. Así es. Precisamente lo que Gris nos está diciendo, nos está compartiendo, es lo que nos lleva a buscar otra perspectiva. Lo que nos lleva a poder, dice en el Salmo 119:26, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Y estatutos se trata de este libro, de esta instrucción, ¿sí? De una manera sencilla, de una manera natural, que no tenemos que añadirle, agregarle, sino así. Enséñame qué es lo que dice, porque es como cuando compramos un televisor o un computador, un celular. Si no leemos las instrucciones, no le vamos a sacar provecho. Entonces, pues le pedimos que nos enseñe, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viviendo como madres. Con Joel que tiene 12, bueno, ya uno le dice que 12 años, no, todavía le faltan unos días para los 12, y el mío que tiene 18, que viven situaciones totalmente diferentes. Pero aquí es donde nosotros pedimos, si tú no tienes hijos, igual, pídele, porque no sabemos si los vas a tener pronto o más tarde, pero están tus sobrinos, o sea, hay toda una generación y si nosotros no actuamos, pues otros actuarán. ¿Otros cuáles? Pues otros pueden ser sus amigos, otros pueden ser personas que vengan a incentivar en ellos otras cosas. Esos otros pueden ser en medio de la política que se genera en medio de diferentes países, cómo empiezan a cambiar los pensamientos, a alinear posiciones totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo quieres que va ese niño? ¿Con la condición de una persona o con la condición, la instrucción que es perfecta y que de verdad que cambia toda la historia, ¿verdad, Liz? Así es. Y sobre todo, después de buscar la ayuda, también necesitamos creer que todo es posible. Cuando nosotros vemos en el Proverbios 18:10, miren qué maravilla, dice, el nombre del Señor es una torre fortificada a la cual corren los justos y se ponen a salvo. Imagínense, ¿no? Cuando uno está en peligro, uno siente que no encuentra, ¿verdad? Para dónde irse, pero
si se trata de nuestros hijos, híjole, qué bárbaro. A veces uno siente que se le cierra el mundo, que no hay escapatoria. Ay, hemos sentido lo peor de los sentimientos, lo hemos vivido cuando se trata de nuestros hijos. Simplemente cuando les da una calentura o que tienen una enfermedad, ¿cómo nos ponemos? Angustiados, ¿verdad? Pero el Señor en su instrucción nos dio como fortaleza, como escudo, como ese lugar en donde podemos ir a refugiarnos, su instrucción, su palabra. Cuando andamos en esa instrucción, dice que allí es donde nosotros corremos y nos ponemos a salvo. Es decir, cuando nosotros estamos aplicando esa instrucción para educar a nuestros hijos, no puede haber un temor o no puede haber una angustia de que si lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal, porque día a día el Padre nos deja ver así destellitos, chispitas de que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Y vamos paso a pasito, vamos poco a poco sembrando en el corazón de nuestros hijos y de repente vamos a decir, ¿cuándo salió todo eso? Por ejemplo, a mí me dijo mi hijo cuando se graduó de la primaria, pues yo a estirones, ¿verdad? Y yo dándole clases y enseñándole, pues aprendió mucho gracias a que pues el padre lo dotó, ¿no? Lo hizo un niño muy inteligente y luego se graduó de la primaria y él me dice a mí, ¿cómo no voy a ser así si tengo la mejor maestra? Y yo pensando que todo iba mal, pero en su corazón había fruto. Él me lo dijo con su boca y yo dije, ay, y vino un descansito para mí, ¿verdad? Un descansito, así un pequeño descanso como que, bueno, ahí la llevo, ahí vamos, paso a paso. Así es, ¿no, mi Adri? así es, y con esto ya vamos llegando al final, y es del cuál es la recompensa, saber que la recompensa llegará, saber que es la victoria, es necesario que todo esto pase, dejemos de que esto pase, que dejemos esas actitudes nocivas, que entender que los cambios son buenos, que la gratitud se convierte en felicidad, no hay mal que dure 100 años, los desafíos nos hacen crecer. Todos los días hay milagros. Y hoy día esto nos lleva a contar la historia de una mamá que está en medio de la situación. O sea, yo recuerdo cuando mi hijo tenía 11 años, es más, 11 años, y así como Joel, ahí nadie me lo quería. Ahí todo el mundo decía, ese muchacho se le perdió, Adriana, ese muchacho ya no hay más. Mejor dicho, pensaban hasta, había momentos que me decían que mi hijo podía terminar en la calle, como un habitante de calle, podía llegar así si él tomaba malas decisiones. Pero vean cada uno de estos puntos y ya hemos llegado al final de este tiempo, pero aquí estamos, vamos todas, levantémonos, acompañémonos las unas a las otras, bueno, incluyo a los hombres, los unos a los otros, acompañémonos en medio de este proceso. No hay una fórmula secreta así, no. Hay una instrucción que nos va a llevar situaciones totalmente diferentes que en medio de hablar y compartir, esto va a animar a otras. Y este es el propósito por el cual quisimos unirnos con Gris a partir con ustedes. No para decirles hagan A, B y C y van a tener igual el resultado X. No, no. Compártanos y esa es la invitación que se hace a través de Racing App. Compártanos lo que ustedes van viviendo. Por eso hay un grupo de Telegram donde todos estamos invitados a unirnos, a compartir, a ver cómo vamos creciendo. Próximamente van a haber muchas más noticias de lo que estamos construyendo a través de Racing App, no por nosotros, sino porque un creador soberano nos unió en medio de diferentes situaciones para avanzar con nuestros jóvenes, para avanzar desde el más niño, que si todavía no tienes bebé, puede venir en un próximo momento, ya casi, o bueno, mientras llega ese ya casi o no sabemos qué vaya a pasar en tu, mientras eso, hay niños, hay una generación que debemos estar preparando, ¿verdad, Cris? Así es. Sí, Adri y yo
no estuviéramos tan confiadas en lo que estamos haciendo, de confiar la vida de nuestros hijos en este libro de instrucciones, yo no estuviera tan sonriente. Porque como dice mi compañera Adri, yo soy la que está pasando por esa situación y la verdad es que no es muy sencillo, no es muy agradable. Por eso les digo, no es tan grato sacar esos testimonios, ¿verdad?, al público, pero sé que en un momento voy a estar contándolos con una sonrisa todavía más grande, sabiendo que ya pasó, que la recompensa está por llegar, estoy segura, pero sé que va a llegar y que cuando llegue voy a estar así como mi amiga Adri. Para ella ya llegó, pero para mí aún está en camino. Muy bien. Así es, y con esto llegamos a este final, al final de este tiempo, bueno, de esta cita. Estamos súper pendientes para que nos escriban en el chat y Gris va a terminar este tiempo de una manera muy, muy especial. Pues dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor, el Padre, el dueño de todo el universo, está interesado en nuestros hijos, está interesado en que a ellos les vaya bien en su formación, en su crecimiento, en su desarrollo emocional, intelectual. A veces mamás, papás nos sentimos como atrapados en un homeschool en la casa en donde creemos que no va a funcionar. No tengan temor de hacerlo, porque el creador del universo, el arquitecto, que terminó la obra, que lo hizo todo perfecto, está colaborando con ustedes. Nosotros, dice, somos colaboradores de Dios. El trabajo lo está haciendo Él. Si ven ese dibujito, miren, nosotros estamos ayudándole a Él. Nosotros estamos sembrando, estamos abonando, estamos echándole esa agüita, eso que necesitan las plantitas para crecer, pero el crecimiento lo va a dar. Porque podemos saber la exacta, la edad exacta o el tiempo, eso, pero cuando llegue va a ser completamente satisfactorio para todas las que estemos allí para ver el resultado del trabajo de nosotras junto con nuestros hijos. ¿Así es, Adri? Así es, mamitas, así es. Y abrimos este tiempo, si hay alguna pregunta, porque de eso se trata. Vamos juntas, vamos todas. Vamos con nuestras experiencias, vamos con nuestras caídas, vamos con con nuestros más, porque también van a haber experiencias muy hermosas que nos van a animar. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues nos van a ayudar. Y en medio de esto decimos gracias. Y a Paula, ánimo, y a todas las que están en casa. Aquí está una mujer preparada con doctorado y una que nunca ayudó a su hijo en nada de las tareas. Son dos historias totalmente diferentes, pero que la victoria viene. Y muchas gracias a todas por este tiempo. Gracias, Angie, por estar aquí. Nos gozamos de verdad con Grises. Un gusto saber que nuestra experiencia nos va ayudando, va animando, y aquí vamos juntos, levantémonos. La verdad es que súper agradable este espacio, muy edificante. Creo que todos nos llevamos grandes perlas, ¿no? Para poder desde hoy mismo ponerlas en práctica con nuestros hijos. Como ustedes, bueno, bien lo saben, yo también soy madre educadora de 2 hijos de 6 y 8 años. Y la verdad es que todos estos principios son de gran ayuda para toda esta labor en la que estamos. No se trata simplemente de que te encuentres con hijos en etapa de adolescencia, preadolescencia, sino que también estos principios fundamentados en la maravillosa palabra de Dios, pero también en esa experiencia que cada uno ha tenido que nos hace tan únicos y exclusivos y diferentes, ¿cierto? Irrepetibles, nos ayudan a poder encaminar, sea en el punto en el que nos encontremos. Hay momentos en que
los desafíos son más fuertes, hay otros momentos de calma, ¿cierto? Entonces, identifiquemos en ese momento en el que cada uno de nosotros como familia nos encontramos, ¿cierto? Y al tener un panorama de nuestra situación actual, miremos de qué manera vamos a poner por obra estos consejos, estos sabios consejos que nos van a ayudar pues a poder, digámoslo así, tener un mejor resultado. Ahora, aquí anoté varias cositas que me parece importantes si las personas se van animando a preguntar. Mientras tanto, sí quería resaltar la importancia de, no, en esto que nos repitió Adri, que nos repitió Gris, de no desmayar, ¿sí? Es muy importante entender la necesidad que tenemos de estar repitiendo. A veces sí parece que fuera como infructífero, ¿cierto? Como que no, pero agotador es, claro que sí, pero es muy importante estar repitiendo todas estas enseñanzas a nuestros hijos, todas estas instrucciones a nuestros hijos, porque pareciera que no dieran fruto, pero en realidad, si vamos a ver y si vamos al estudio de cómo funciona el ser humano, vamos a entender mucho la importancia de la repetición. Vamos a ver que muchas de las cosas que nosotros hablamos y decimos hoy como adulto son el resultado de lo que nos repitieron no solo nuestros padres, sino nuestros educadores, nuestros abuelos, nuestros cuidadores, las personas con las que nos rodeamos. Entonces, no perdamos de vista esto, familia, no perdamos de vista la importancia de siempre estar repitiéndole a nuestros hijos esas instrucciones, bueno, estas cosas importantes que como padres hemos determinado en nuestro hogar, ¿sí? Porque cada hogar tiene sus propias, digámoslo así, prioridades, pero si nosotros estamos en este ejercicio, vamos a encontrar más adelante ese fruto de la repetición. Ahora, también es importante entender que pues esto lo vemos en la naturaleza. Yo vivo en un país donde obviamente puedo apreciar de una mayor manera lo que son las estaciones, ¿sí? Entonces en las estaciones, aunque en los árboles ahorita estamos terminando invierno, voy a ver solamente chamizos secos y muertos aparentemente, pero sabemos que no es así. Dentro de poco comienza la primavera y aunque se trata solo de un día al otro, ¿cierto? Van a pasar un par de días en esa primavera donde van a salir las flores, donde van a salir esos primeros frutos, posterior a eso van a salir las hojas, el árbol se hace más frondoso, se hace lleno ¿cómo es? De frutos de diferentes tipos, colores, buenos olores. Es algo increíble ver ese mismo árbol que hace un par de meses estaba como muerto, como seco, y lo que pasa con las estaciones, con el tiempo. Yo diría que esas estaciones son como esas pruebas, esos momentos que todos vivimos que nos hacen generar diferentes, digámoslo así, efectos visuales en ese árbol. Y llega después el otoño, donde pues encontramos que ese árbol que era verde, hermoso, ahora está entre rojo, naranja, café y unas tonalidades preciosas que nos permiten también entender cuál es la dinámica de la vida. Pero esto podemos aplicarlo también a las etapas de nuestros hijos. Nuestros hijos no se quedan toda la vida niños, no se quedan toda la vida adolescentes. Todos aquí como adultos hemos vivido ya el resultado de lo que nuestros padres nos enseñaron. Hoy en día tenemos la oportunidad pues de ser ese resultado de lo que ellos sembraron y también de las decisiones que tomamos. Entonces no olvidemos tener de vista sobre las estaciones.